Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos el día de hoy grabando nuestro devocional correspondiente a los capítulos 14 y 15 del libro de Números. Seguimos con esta narrativa que se da en estos espías que van, ya dieron su versión de los hechos, los 10 que hablaron, bueno, que dijeron que los iban a destruir y que eran gigantes los que habían, pero ahora tocaba el turno de los otros dos, de Josué y de Caleb, quienes su versión fue totalmente opuesta y ellos estaban creyendo, teniendo la fe y la mirada puesta en el Señor, sabiendo que el Señor les iba a dar la victoria. Pero vemos cómo toda la congregación en el inicio del capítulo 14 se empieza a quejar amargamente en contra de Moisés y Aarón, acusando al Señor de haberlos sacado de Egipto para morir en una tierra que aparentemente era prometida para ellos, y propusieron un nuevo capitán incluso para llevarlos de regreso a Egipto. Cuando José y Caleb trataron de asegurar al pueblo que serían victoriosos contra el enemigo, el pueblo incluso pensó en apedrearlo. Voy a leer estos primeros 10 versículos porque hay varias cosas que quiero mencionar alrededor de eso. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué interesante. La gente se deja ya influenciar o se deja manipular por las malas noticias o por el panorama no tan prometedor que dieron 10 personas, en contra del panorama favorable que dan o de que enseñan dos personas más. Y muchas veces eso puede ser algo que nos pase a nosotros. Nos fijamos muchas veces más en las cosas malas que en lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Y no solamente eso, era una rebelión más para el Señor. ¿Cuántos milagros ya no habían visto ellos y una vez más estaban negando? Y sabes algo, cuando los anima Josué y Caleb a que sí lo pueden lograr, en el corazón perverso de todo el pueblo está el quererlos apedrear. Pero inmediatamente dice el versículo 11 que la gloria de Jehová se presentó delante en donde estaba asignado el lugar de reunión, el lugar santísimo, y el arca de la alianza, y le dijo a Moisés que iba a aniquilar el pueblo. Y vemos cómo Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Vemos cómo Moisés, con ese corazón manso, vuelve a interceder por cada una de las personas del pueblo y le pide al Señor que no destruya a esta nación. Ahora, muchas veces yo he pensado, bueno, el Señor no permite a Israel entrar a Canaán porque no le creyeron a los dos espías, a Josué y a Caleb. Pero va más allá, era un cúmulo de rebeliones en contra del Señor. La Escritura nos dice claramente que ya habían sido 10 veces las que cada uno del pueblo habían rebelado en contra del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 11, el versículo 10. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y inmediatamente Moisés empieza a interceder por el pueblo. Es una intercesión por el pueblo en la que Moisés incluso apela a una característica de Dios, ¿no? Que Él es grande en misericordia, lento para la ira, y que no va a dejar por inocente al culpable. Entonces, vemos cómo
al terminar de interceder por el pueblo, el Señor le contesta a Jehová, a Moisés. Entonces Jehová, versículo 20, dijo, yo lo he perdonado, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ahí dice Dios cuántas veces ya lo han tentado desde que salieron de Egipto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a mis padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Ahora, no tiene nada que ver con que el Señor nos las está contando, pero aquí hay algo que tú y yo tenemos que aprender. Nuestra incredulidad debe de avanzar en fe. No podemos ser tan necios como lo fue el pueblo de Israel, viendo milagros que han sucedido en nuestras vidas. No podemos pasar un milagro en nuestras vidas por alto, o no podemos pasar por alto la obra que Dios está llevando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces podemos sacar una cuenta en la que le hemos fallado al Señor? Nos hemos rebelado en contra del Señor. No yo he perdido las mías, pero lo que sí tenemos que recordar es que el Señor nos ha prometido algo y tenemos que seguir adelante en eso que nos ha prometido, que es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos cómo el Señor continúa en la intención de que el pueblo entienda. Dios perdona al pueblo, Dios perdona a la nación de Israel a través de la intercesión de Moisés y les dice que se regresen hacia el Mar Rojo, porque estaban los amalecitas y otro pueblo por ahí. ¿Y qué hace el pueblo? Deciden ir a la montaña y deciden ir a pelear. Todavía Moisés les advierte, no lo hagan, no lo hagan porque el Señor no está con ustedes y nos habla al final del capítulo 14, donde hay una derrota en la cima del monte, donde fueron heridos y perseguidos muchos del pueblo de Israel que se fueron en rebelión. Y yo admiro mucho la ecuanimidad de Moisés porque a pesar de que vio que gran parte del pueblo fue, él permaneció en donde la presencia del Señor le había dicho que estuviese y donde la presencia del Señor se manifestaba, junto al tabernáculo de reunión en el campamento. No decidió seguir o agradar a personas o a las personas del pueblo, sino que él decidió obedecer al Señor. Nosotros estamos decidiendo obedecer al Señor o nosotros estamos buscando hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que nos mueve para hacerlo? Y de ahí vamos a pasar al capítulo 15, en donde si nos ponemos a ser muy observadores, en el capítulo 14 Dios les dijo a Moisés que toda la generación mayores de 20 años no iban a entrar a la tierra prometida, no iban a pasar por su necedad, por no creerle a Dios, por ser incrédulos ante las maravillas que Dios hacía y rebelarse incluso 10 veces, 11 tal vez con la ida al monte, por eso no irían. Pero fíjate que este capítulo 15 empieza con algo muy interesante, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, tal, 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 tal. Pero si les dijo que no iban a entrar y ahorita les está diciendo que van a entrar, bueno, lo que y yo no sabemos porque la Biblia no lo enseña, es cuánto tiempo pasa entre el capítulo 14 y el capítulo 15, porque hay un contraste enorme. No verán la tierra, cuando lo dijo en el versículo 40 perdón, 23, y en el capítulo 15, versículo 2, dice, cuando hayáis entrado en la tierra. Déjame decirte algo que a mí me enseña esta conexión de capítulos, es lo siguiente. Los propósitos de Dios, aunque sean impedidos por nuestro pecado, nunca son frustrados, siempre van a tener su cumplimiento. Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham. Y si una generación de sus descendientes no tuvo la suficiente fe para recibirla, Él la va a dar a la que sigue. Qué interesante es eso. Tal vez tú y yo nos estamos perdiendo de bendiciones que el Señor nos ha prometido por nuestra necedad, por nuestra voluntad de querer hacer lo que nosotros queremos y de no buscar y obedecer el consejo de Dios en su palabra. ¿En qué lugar o en qué posición puedes estar tú en este momento en tu vida? Si te encuentras en la posición del pueblo de Israel,
tenemos una ventaja enorme sobre de ellos. ¿Sabes cuál es? Que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y recibir oportuno socorro, confesar nuestro pecado y pedir ayuda a nuestro Señor. Vemos después cómo otra vez, una vez más, este capítulo 15, en los primeros 29 versículos, nos vuelve a hablar acerca de ofrendas que los hijos de Israel debieran de llevar una vez que se establecieran en la tierra prometida. Eh, eh, Pareciera ser que está repitiendo algo que ya enseñó el Señor, que ya le dijo el Señor a Moisés, y efectivamente puede ser un recordatorio de las ofrendas que ya les dijo que tenían que hacer y volverlas, que no se les olvidaran. Y aquí quiero rescatar algo también muy importante. Estas ofrendas tienen mucho que ver con pecados cometidos involuntariamente. Acuérdate cuando el salmista, este David dice, examíname, oh Dios, y muéstrame esos pecados que no puedo ver. Y el Señor sabe que es una realidad entre su pueblo y por eso manda hacer estas ofrendas. Y tiene una trascendencia importante porque después viene un hecho que muchos podríamos decir, ay, qué injusto que es Dios, y lo voy a mencionar, pero siempre tenemos que estar entendidos que vamos a recibir la gracia cuando cometemos pecados en incredulidad, en ignorancia, en falta de conocimiento, ¿verdad? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando se nombran las ofrendas, el Señor siempre nos está pidiendo, nos está mostrando que se tiene que dar de lo primero al Señor. Ya sea el primogénito, ya sean las primicias, pero tenemos que dar lo mejor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos al Señor. Esto debe de ser un recordatorio para nosotros hoy en día, entre que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, viene de Dios y al final de todos los tiempos le pertenece solo a Él. No seamos escuetos, no seamos raquíticos en el dar hacia la obra de Dios. Y no me estoy refiriendo solo a dinero, no me estoy refiriendo solo a recursos financieros, sino también nuestras vidas, también nuestro servicio al Señor. De lo primero, de lo mejor, de las primicias de nuestro trabajo, siempre tenemos que mentalizarnos y dárselas al Señor. Y pasa un hecho interesante en 6 versículos del capítulo 15 prácticamente casi al final, y es la lapidación de un individuo que decidió cortar leña en día de reposo. Pero ¿qué de malo tiene cortar leña? Pues tal vez la necesitaba para comer. Bueno, estaba violando una ley que Dios le había dado al pueblo, no trabajar en el día de reposo. Y si te das cuenta, si volvemos a leer ahora minuciosamente cada capítulo y cada versículo desde Éxodo hasta aquí a Levítico, no hay ninguna ofrenda por pecados cometidos voluntariamente. Todas las ofrendas que se ofrecen son para pecados que se han cometido en ignorancia, pecados que no hubo conocimiento previo de. Pero no hay ningún sacrificio para un pecado, un acto voluntario, es decir, para una rebelión descarada y voluntaria en contra de la palabra de Dios. Toda persona que cometiere tal pecado, dice la ley, en las 613 ordenanzas, debía ser cortada de en medio de su pueblo. Y aquí se nos da un ejemplo de cómo es que eso sucedió, ¿verdad? Déjame leerte el versículo 32 al 36, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que la hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Era una violación arbitraria a la ley de Dios. Se sabía que debía de morir. ¿Dónde decimos que él se sabía? Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 15, donde dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Pero nunca hasta este punto de la historia de Israel, nunca habían encontrado a alguien que violara ese día del sábado, ese día del reposo.
y el Señor ahora lo había declarado muy claramente, él debía de ser apedreado. Hoy en día no apedreamos a la gente que peca voluntariamente. Hoy en día no lo hacemos, pero sí hay una instrucción de Pablo allá en Primera de Corintios donde Pablo nos dice que no nos juntemos, ni siquiera tengamos algo que ver con aquellos mentirosos, fornicarios, pero no los del mundo, sino los que se dicen ser cristianos, pero que fornican y que pecan voluntaria y deliberadamente. La actitud de la iglesia, Jesucristo nos la enseñó en Mateo 18 cuando decimos o nos dice la escritura que si ves a tu hermano pecar, llámalo aparte, dile su pecado y si se arrepiente has ganado a tu hermano. Y si no, ve con los dos o tres más. Y si no, ve con la iglesia y entonces sí aplicar esa disciplina, esa acción que lleve a la confrontación y que él pueda reconocer su pecado. Y no hace falta, hermanos, que nos maten a pedradas para identificar como hijos de Dios que estamos cometiendo pecados en manera voluntaria. El Espíritu de Dios nos constriñe, el Espíritu de Dios nos confronta con nuestro pecado y podemos llegar a Jesús y pedir que perdone nuestros pecados, que cambie nuestra mente para no volver a pecar más. Cierra este capítulo 15 con un recordatorio importante. Dios les manda que en los bordes de sus ropas hubiese franjas, unas franjas aquí de color azul, para que recordaren durante toda su vida los mandamientos y las leyes que Dios les había dado a su pueblo. Se les mandó a los judíos que hicieran franjas en los bordes de sus vestidos y que pusieran en cada franja de los bordes un cordón azul, el cual tenía como propósito hablarles de la santidad y la obediencia que eran apropiadas como parte del pueblo de Dios. Hoy en día tú y yo debemos recordar a diario que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y debemos recordarnos a diario que somos cristianos no porque digamos que somos cristianos, sino porque hemos creído en la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo y porque mantenemos, después de haber creído, una relación permanente con Él y obedecemos su palabra. Mucho que aprender, mucho en lo cual meditar en estos dos capítulos. Espero que Dios también te esté hablando a tu vida. Te envío un fuerte abrazo y te animamos a seguir leyendo tu Biblia. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.